Buenos días. Quiero antes de empezar agradecerle a la hermana Laura por haberme cedido este espacio para la predicación. Estoy muy complacido de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a tomar un tema que realmente es el deseado de todas las gentes y tiene que ver con la relación que el ser humano debería tener siempre con la divinidad. El día de hoy les vengo a hacer una propuesta que fue diseñada desde el principio para que el ser humano no perdiera esa comunicación que Dios tuvo con el hombre desde el principio. Así que vamos a entender un poco el concepto de ruptura y a partir de esta ruptura cómo se llega a entender la reconciliación que tenemos con Dios el Padre a través de Jesucristo y el Espíritu Santo para volver a tener la comunión con que Adán fue creado, Adán y Eva fueron creados. En el mismo principio, desde el mismo Génesis, voy a invitarlos a Génesis 1:1, que es, si no, mi capítulo favorito de toda la Escritura porque me resuelve todas mis inquietudes en cuanto a la divinidad. Dios tiene un nombre. Su nombre es no único. Dios tiene un nombre que lo caracteriza de todos sus otros nombres. A Dios se le conoce de muchas maneras. Los musulmanes han encontrado en la Biblia o en el Corán 99 nombres de Dios. O sea que Dios no tiene solo un nombre. En la Escritura Dios no tiene solo un nombre. Dios tiene muchos que lo identifican por su personalidad, por su ser, por su esencia y sobre todo por lo que los identifica. Hay dos específicamente que vamos a aprender hoy que es con el que Él mismo se identifica. Él mismo. Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En principio, Elohim crea los cielos y la tierra. Este es su nombre. Por todos los siglos lo hemos conocido como Dios. Pero ¿cuál Dios? Tiene solo un nombre. Y la palabra de Dios empieza describiendo la Escritura como Elohim. Y lo más curioso es que la palabra Elohim empieza por la primera letra del alfabeto, Aleph, dando a entender de que su nombre es primero en todas las cosas. Él es el primero, la primera letra del alfabeto le pertenece inclusive a Dios. Porque Él es el Aleph y el Taf, el Alfa y la Omega.
La palabra Elohim denota una palabra plural. No tenemos internet, pero no tengo la forma de mostrarles en hebreo cómo está escrito en hebreo. ¿Tienen internet allá atrás para poder proyectarlo? ¿Pueden colocar, por favor, la aplicación se llama Bible espacio Hub? Bible espacio Hub. Y ahí pueden buscar. Bien, mientras tanto el hermano busca la palabra Elohim. Entonces, cuando Dios empieza creando, porque la palabra de Dios dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bara. Cuando Dios empieza creando, el que crea es, dice la escritura, los traductores lo traducen como Dios, para no crear una confusión, porque la palabra Elohim tiene un sufijo plural que indica más de uno. La palabra El solita significa Dios. Por ejemplo, todos los nombres que tengan la partícula El tienen algo que ver con Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dan-ni-el. Ezequiel, Elías. Si usted traduce esos nombres, tienen algo que ver con Dios. Interesante. La palabra Elohim. La palabra Him está en plural. Y esto ha sido un dolor de cabeza para todas las religiones que no creen en la Trinidad. Porque muchos dicen, bueno, sí está en plural, pero no indica una pluralidad. Vamos a Génesis 1.1, por favor, allí. Génesis 1.1. Pero a donde está en el interlineal, no aparece la opción. Busquen la Biblia ya, Génesis 1.1, por favor. Allá es. Sube. Vas a ver donde dice interlineal. Esa es la herramienta que uso muchísimo. Bien, puedes subir, puedes agrandar esta parte, esta de aquí, solo esta. Les presento el idioma original con que fue escrita la Biblia, hebreo. Y aquí está la palabra. Aquí arriba pueden ver cómo se translitera Elohim, y los que saben leerlo pueden leerlo acá abajo. Elohim, así se escribe. Elohim, ahí está. Entonces decíamos que los traductores admiten de que es una palabra en plural, pero los que no creen en la Trinidad dicen que ese nombre no indica la pluralidad de nombres, sino que indica algo que es todopoderoso. Pero eso no es bíblico. Porque cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta que el nombre sí está en plural. Pero yo les pregunto, ¿saben cómo debería traducirse realmente la palabra Elohim? Dioses. Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que el Génesis 1.1 empieza dando por sentado de que Dios son tres? ¿Por qué? De que es una palabra plural. O sea, cuando yo hablo de Dios, no estoy hablando de uno solo, estoy hablando de tres.
Pero si lo traducimos dioses, estamos diciendo que son 3 dioses, cuando en realidad no son 3 dioses, son uno solo. ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿O no? ¿O está muy enredado? Por eso es que no se traduce, en el principio crearon los dioses, porque si se tradujera así, tendríamos un problema. Voy a mostrarles de que cuando Dios empieza creando, cuando Elohim empieza creando, se identifica con otro nombre, y es Yahweh, el que es. Los 2 nombres más eminentes en la Biblia son Elohim Yahweh o Yahweh Elohim. Vamos a Génesis 3:22 para que vean que efectivamente cuando Dios estaba creando era 3. Génesis 3:22. Hermano, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios. ¿Saben cómo es la palabra original allí? ¿La puede mostrar, hermano, allá atrás? Génesis 3:22. Vayomer Yahweh Elohim. Y dijo Jehová Elohim. Y miren lo que dice: he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Entonces, ¿Dios es uno o son varios? Son varios, al menos. Porque aquí las palabras de Dios está identificando a Elohim como algo plural, porque está diciendo, he aquí el hombre es como uno de. Yo les pregunto entonces, ¿Jehová Elohim es uno o son 3? Porque si está diciendo que es como uno de nosotros, ¿está en singular o en plural? Está en plural. ¿Cómo sabemos que los 3 estaban en el principio? Cuando fue Dios a crear, cuando fue Elohim a crear los cielos y la tierra. Y a Adán. Vamos otra vez a Génesis 1:1 al 3. En los primeros versículos de la Escritura encontramos por lo menos a 2 personajes de la deidad. Génesis 1 dice, en el principio creó Elohim al cielo y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién más estaba presente en la creación? El Espíritu Santo. Yo les pregunto una cosa y por favor respóndanme lo siguiente. ¿Dios tiene un espíritu o es espíritu? Yo les hago otra pregunta. ¿Un cuerpo puede contener otro cuerpo? O sea, según la física, todo cuerpo ocupa un espacio. ¿No es así? Todo cuerpo o volumen ocupa un espacio. 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿Dios tiene un espíritu o es espíritu? Es espíritu. Cuando la Escritura dice el Espíritu de Dios, se está refiriendo a que Dios tiene un espíritu o el Espíritu de Dios uno independiente. ¿Estamos entendiendo el concepto o no? Tiene que ser, Dios no tiene un espíritu, Él es espíritu. Por lo tanto, cuando habla de que el Espíritu de Dios, no es que Dios tenga un espíritu dentro de otro espíritu, sino que es otro. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos hay ahí por lo menos? Está el Dios, está el Espíritu Santo. Vamos a Job 33:4.
¿Qué dice? Job 33:4. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Yo les pregunto, ¿quién hizo al hombre? ¿Jesús, el Padre o el Espíritu Santo según este versículo? ¿Quién es el que da vida? El Espíritu de Dios. Entonces pregunto, ¿el Espíritu de Dios estaba en la creación también? Por supuesto. ¿Y Jesús dónde estaba? ¿Será que Jesús también estaba en la creación? Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio estaba, ¿quién? El Verbo. Vamos al versículo 14. Y el Verbo fue hecho. ¿De quién está hablando entonces el versículo 1? De Jesús. Volvamos a leer al versículo 1. En el principio estaba Jesucristo, digámoslo así. Y Jesucristo era con Dios. ¿Y Jesucristo qué cosa? Muy bien. Versículo 2. Jesucristo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunto, ¿Jesucristo también estaba en el principio? ¿Tenemos ya los tres, sí o no? Entonces, ¿la palabra Elohim abarca un solo Dios o abarca a tres en uno? Digámoslo así. Por supuesto, porque la palabra está en plural. Porque dice Dios es como uno de nosotros. Y se está refiriendo a tres. ¿La Trinidad está en el mismo corazón de Génesis, sí o no? Sí. Y aquí es donde viene el meollo. En el momento en que el hombre peca, en el momento en que el hombre decide desobedecer a Dios, hay una separación, hay un divorcio, hay una ruptura. El propósito de Dios cuando creó al ser humano nunca fue separarse de su creación, nunca. Es más, era tanto el propósito de Dios que cuando lo creó caminaba con él. Celebraron el primer sábado juntos. Elohim celebró el primer sábado junto con Adán y Eva, porque es él el que le da el ejemplo a la primer pareja de cómo guardarlo. Por lo tanto, los que primero guardan el sábado no es Adán y Eva. El que primero guarda el sábado es Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dándoles ejemplo a Adán y a Eva de cómo deberían guardarlo de ahí en adelante. Dios aún se reserva el primer sábado. Dios es el primero en todo. Es el primero en la primera letra del alfabeto. ¿Saben por qué Génesis comienza con Bereshit, con la segunda letra del alfabeto? Porque Dios se reserva para sí la primera, que es el Aleph. Qué belleza, ¿verdad? Por eso Él es Elohim, empieza con Aleph. Por eso de ahí viene el alfabeto. Porque es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Tremendo, en hebreo. Hermanos, vamos a Génesis para que ustedes vean cuál era la relación que tenía Elohim con el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8.
también aquí se pronuncia Dios como Yahweh Elohim. Miren lo que dice. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim. ¿Por qué creen ustedes de que Dios se presenta así, como Yahweh Elohim? ¿Usted sabe qué significa la palabra Yahweh o Jehová? ¿Usted sabe lo que significa la palabra Yahweh o Jehová? La palabra Yahweh o Jehová significa yo soy, o el que es. Yahweh es. El verbo ser y estar es Yahweh. ¿Por qué creen que Elohim es el ser? Porque Él es. Cuando los egipcios le preguntaron, el faraón le dice a Moisés: ¿quién es tu Dios para que yo tema en él? ¿Saben qué le dice Moisés? Yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Por qué se presenta Elohim como el yo soy? Porque Él es. Él es el que todo, por Él es el que todo existe. Porque dijo Dios, Vayomer Elohim Yehi Or. Es Él el que dice sea la luz, y fue la luz. Es Elohim el que causa que todo sea. Dios es el que es. ¿No dicen amén? Amén. Dios es. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Hermanos, les voy a dar un dato histórico. Ustedes están teniendo en cuenta, ustedes están poniendo cuidado a todo este juego de palabras tan interesante, pero ¿está entendible o no? ¿Se está entendiendo? Gracias. En hebreo no existe la conjugación del pronombre del verbo to be. No existe. Por ejemplo, no existe, si yo quiero decir yo soy Juan Camilo, el verbo to be está, oigan, el verbo to be, ¿por qué estoy diciendo el verbo to be? Perdonen. El verbo ser, el verbo ser o estar. Perdonen, que a veces se me enredan los cables. El verbo ser o estar no está conjugado dentro de la gramática hebrea. Escuchen lo que les voy a decir, muy importante. El verbo ser y estar solo se le atribuye y se le conjuga a Yahweh. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy Juan Camilo, yo digo es yo Juan Camilo. Ani Juan, Ani Johanan. Yo Juan Camilo. Si usted llega a decir, o en los tiempos bíblicos usted hubiera llegado a decir yo soy Juan Camilo, lo apedrean. ¿Por qué creen? Porque el verbo to be o el verbo ser y estar se le atribuye única y exclusivamente al Dios dador de la vida, del ser, que es Elohim. ¿Por qué creen ustedes que los fariseos, cuando Jesucristo pronunció, hermanos, dice el deseado de todas las gentes, el nombre que no se pronunciaba fue pronunciado por el humilde maestro de Galilea, al decir, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Y qué creen que hicieron los fariseos? Se rasgaron las ropas, cogieron piedras y lo iban a matar, porque el nombre que no se pronunciaba lo pronunció el humilde maestro de Galilea. Y pregunto, ¿qué autoridad tenía el maestro humilde carpintero de Galilea al decir yo soy? Todo, porque él me hizo con sus propias manos.
Yo me voy emocionando. Yo creo que si tuviera pelo estuviera despelucado. Muy bien. Versículo 8. Vaishmeu. Y oyeron. Vaishmeu et kol Yahweh Elohim. Y escucharon la voz de Yahweh Elohim. Dios se presenta como el Dios, como el plural Elohim, y ese ser que todo lo es, se presenta ante Adán y Eva, el monarca del universo, caminando con Adán y Eva. Qué privilegio, ¿verdad? Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire libre. Pregunto, ¿qué relación tenía Yahweh Elohim con el hombre en el principio de la creación? Creo que se quedaron dormidos. Mucho hebreo. Voy a volver a preguntar. ¿Qué relación tenía Yahweh Elohim con la primera pareja en la creación? Íntima. Caminaban juntos. Hermanos, un privilegio que se nos fue quitado por una sola razón: que lo limpio no se puede juntar con lo sucio. Y Dios, que es un ser tan santo, no puede caminar con nosotros. La relación se rompió. Inmediatamente Dios el Padre no puede entrar en comunión con los hombres, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, y ahora están en un callejón sin salida las tres personas de la divinidad. Yo les pregunto, ¿qué solución hizo Yahweh Elohim para restaurar la relación perdida con el hombre? La única solución que fue posible es que Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Para que solo mediante la carne, para que solo mediante su carne, Cristo entendiera nuestra debilidad y fuera el segundo Adán muy superior al primero. Yo les pregunto, ¿Cristo logró la reconciliación con el Padre? Gloria a Dios. No solamente restablece la comunión con el Padre, sino que la restablece con el Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Cristo iba a ser culpable y a volverse culpable para que yo quedara justificado. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. ¿Cuántos entendieron el concepto? ¿Alguno me lo puede explicar? Vamos a continuar. Vamos a entender cómo volver al Padre, cómo volver al Hijo y cómo volver al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos restablecer esa comunión nuevamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos volver otra vez a caminar con Elohim, el Yahweh de Israel? ¿Cómo podemos lograrlo? Y yo les traigo una propuesta. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3.
And this is the eternal life, dice la Biblia. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ah, ya entiendo. Para poder volver al Padre necesito primero algo. ¿Y qué es? Conocer primero a Jesucristo. Y yo les pregunto, ¿cómo podemos conocer a Dios, el Padre? A través de... ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Vamos a ver. El único que puede dar a conocer a Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes la secuencia? Para conocer al Padre, debo conocer al Hijo. Y para conocer al Hijo, debo conocer al Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Más el Paracletos. ¿Sabe qué significa Paracletos? El otro. ¿Usted sabe qué significa el otro? Que vendría uno igual a Jesucristo. ¿Tiene más autoridad el Hijo que el Espíritu Santo o el Espíritu Santo más autoridad que el Hijo? Ninguno. El problema de toda la vida que hemos tenido como cristianos es que hemos visto la Trinidad como una Trinidad jerárquica, pero eso es falso. O sea, nosotros hemos visto siempre el Padre como en la cabeza de la pirámide, luego el Espíritu Santo y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, como si fueran subordinados. Pero eso es falso. Ya les voy a explicar por qué. Porque en el plan de redención ninguno es mayor que el otro. Se tiene que ver la Trinidad de una manera horizontal y lineal. ¿Cómo fue lo que dije? Para entender la deidad hay que entenderla no de arriba hacia abajo, sino de esta manera, horizontal y lineal. Me explico. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Donde no significa que este es 1, 2 y 3, no. También puede ser 1, 2 y 3 o no. Ah, bueno. Por eso es que hay que verlo lineal, donde los tres están igual. ¿Cómo comprobamos de que eso es cierto? Miren lo que dice el versículo 26, más el Consolador, 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de Él. Pregunto, ¿la Trinidad es importante para el plan de redención entonces? Muy importante. Yo no entiendo entonces por qué otras denominaciones dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa o una fuerza impersonal que no tiene personalidad. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo su teología, cómo está fundamentada sin este hilo conductor para conocer al Padre, para conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a Juan 17 para que ustedes vean qué autoridad tiene el Hijo. Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Miren ustedes qué clave es entender este versículo. Y yo te he glorificado en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pregunto, ¿tiene Cristo la misma autoridad de Dios el Padre hoy en día, sí o no?
Porque aquí está diciendo, Padre, glorifícame con la misma gloria que tenía antes. Quiere decir que cuando Cristo viene a la tierra, ¿qué pasa? Se rebaja en forma de siervo. Pero pregunto, ¿Cristo se quedó en forma de siervo toda la vida? Cuando Cristo venga, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no será más el Cordero de Dios. Ya vendrá es triunfante a recoger a su pueblo como el príncipe de paz, como Dios con nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? Miren ustedes la secuencia para entender a Dios. Nuevamente. Para entender al Padre, para ir al Padre o conocer al Padre, tengo que primero conocer a ¿quién? Al Hijo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa es la misma inquietud que tenemos hoy en día nosotros. Queremos conocer al Padre, queremos conocer a Dios, pero la respuesta nos la da la Escritura, el mismo Jesucristo. Juan 14, 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y miren lo que les contesta Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, muéstranos al Padre? Entonces, para poder acudir al Padre, primero tengo que acudir ¿a quién? A Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 26. Es el mismo, ¿verdad? No, otro. Dice, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y para conocer al Hijo, hay que acudir ¿a quién? A Jesús. Para conocer al Hijo hay que conocer al Espíritu Santo. ¿Y cómo conocemos al Espíritu Santo? Conocemos al Espíritu Santo. Escuchen esto por favor, que ya voy terminando. ¿Ya están cansados? ¿Tienen hambre? Tengan hambre de la palabra de Dios. Para conocer al Espíritu Santo, hay que conocerlo a través de la revelación que el Espíritu Santo hace a través de su iglesia en el pensamiento de la revelación de la palabra escrita. ¿Entendieron ese punto? Una vez el Espíritu Santo es revelado a la iglesia, mediante la revelación del pensamiento de Dios dado a los hombres a través de su palabra escrita, Dios da el don de profecía a través de sus profetas, otorgándonos en nuestros días el don profético a través de la pluma inspirada de Elena de White para sostenernos como iglesia militante hasta el mismo tiempo del fin. Escuchen lo que les voy a decir. Para conocer al Espíritu Santo, tengo que recurrir a la revelación que el Espíritu Santo hace a su iglesia, a su pueblo, a través del don de profecía. Y no me refiero solamente a la revelación que Dios da a través del don del Espíritu de profecía de Elena de White, sino a la revelación que el Espíritu Santo hace a sus profetas para que escriban acerca de su pensamiento
en forma escrita. En pocas palabras, el Espíritu Santo se revela a través de su palabra escrita. Y para conocer su palabra escrita, recurrimos al don de profecía. ¿Ven cómo empecé de atrás para adelante? Vamos a ver si lo entendimos nuevamente. ¿Cómo conocemos a Dios el Padre? A través de Jesucristo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? A través de la revelación del don de profecía que Dios otorga a su pueblo en estos últimos días y que perdurará como iglesia militante hasta que se vuelva la iglesia triunfante. Qué maravilla, ¿verdad? Con esto termino. Hay un requisito para conocer a Dios, otro requisito. ¿Saben cuál es? La fe. Porque esto que les estoy explicando no lo acepta todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y requerimos de fe para reconocer que Dios es nuestro creador, que Jesús es nuestro creador, que el Espíritu Santo es nuestro creador. Y para tener fe necesitamos de un elemento más. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno, lo tenemos todos, digan amén. Amén. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer de nuevo. Y aquí es donde viene el llamado. Todo está dado para que conozcamos a Yahweh Elohim. Dios hizo provisión desde el principio para que obtuviéramos nuevamente la reconciliación con el Padre. Para que pudiéramos ir a Él sin ningún temor. Y yo le digo, no se sienta lo suficientemente malo, pecador, que cometió muchos errores y que por eso no puede venir a la iglesia o no puede ser cristiano. No. Usted primero se toma el medicamento para ser sano. No espere a que esté sano para tomarse el medicamento. Cuando nosotros nos tomamos el medicamento y todos los días pedimos la unción del Espíritu Santo y todos los días estamos con el Espíritu Santo y estudiamos su palabra y el Espíritu de profecía, ténganlo por seguro que nuestra relación lentamente, y sin que ustedes lo noten, va a ser cada vez más poderosa. ¿Así lo creen? Hermanos, necesitamos nacer de nuevo para aceptar esta verdad. Cristo ya hizo toda la provisión y me justificó ya. Él ya me otorgó el perdón. Esa es la justicia que me es imputada. Cristo ya me la otorga solamente por el hecho de ser su hijo, de ser su creación. Cristo ya me otorga, me imputa, me da ese perdón y esa salvación. Ahora nos toca a nosotros es solamente aceptarla, o sea, impartirla, vivirla, gozarla. Y todos somos bienvenidos a la familia de Dios. Dios nos promete que volveremos a estar con Él para siempre.
Empiezo con una ruptura y voy a terminar con una unión. Apocalipsis capítulo 22. Y esta será nuestra conclusión. Dice: Apocalipsis 21. I see new heaven and new earth, because the first heaven and the new earth has gone. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra ya pasaron y el mar no existirá más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Yo les digo, no dejemos a la novia vestida. Versículo 3. Y aquí es donde viene nuestro versículo de esperanza. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y léanlo ustedes mismos, hermanos. Y Él morará con nosotros, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros, y Él será nuestro Dios para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren volver a caminar con Jesús cara a cara? Yo quiero verlo. ¿Cuántos quieren decirle: Elohim, yo los quiero ver? Yo los quiero ver. Pónganme de barrendero, pónganme de cuidador de la puerta, de las puertas de perla, no me importa. Yo quiero entrar. Vamos a colocarnos de pie. Y el que quiera decirle a Jesús: Jesús, gracias por restaurar esa relación perdida. Porque ahora podemos tener acceso a Yahweh Elohim, el que es, el que era y el que ha de venir. Nos promete que volveremos a estar con Él. Los que puedan arrodillarse, pueden hacerlo. Vamos a orar. Oremos. Padre, tu pueblo está orando, está abriendo su corazón a ti para suplicarte solo una cosa. Queremos volver a estar contigo. Queremos restaurar nuestra relación contigo. Queremos conocerte. Toda la revelación fue dada por medio de Jesucristo. Queremos conocer a Jesucristo. Queremos vivir a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Que podamos decir: Jesús, te amo Jesús. Redargúyenos, Espíritu Santo. A ti te pedimos, Espíritu Santo, que entres en nuestro corazón, para que nos recuerdes todas esas cosas que Jesús dijo y enseñó, y nunca te apartes de nosotros, Espíritu Santo. Mora en nosotros. Muévete como te moviste en Génesis 1:2, con poder, de un lado para el otro. Inquiétanos para que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Danos un sábado tranquilo, en paz y con gozo, porque ya se nos ha otorgado el perdón, la reconciliación y la justificación. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que en hebreo Yeshua HaMashiach Meshiheinu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén y amén. Muchas
muchas gracias. Lehitraot se dice adiós. Lehitraot. Un feliz almuerzo.